Hay una idea muy extendida, ¿no? Que la Reforma Protestante, esa explosión de ideas con Lutero y Calvino, como que perdió fuelle poco después. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si sus sucesores, en lugar de traicionar ese espíritu, en realidad lo completaron? Pues hoy, de la mano de la obra monumental de Richard Müller, nos vamos a sumergir justo en ese periodo tan clave y la verdad tan mal interpretado, la ortodoxia post-reforma. Muy bien. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a desmontar ese mito del conflicto. Luego, un par de definiciones que son cruciales, ya verán. Y después, nos lanzamos a un viaje por 3 etapas: la ortodoxia temprana, la alta ortodoxia y la tardía. Y al final, claro, veremos qué queda de todo aquello. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, por esa narrativa tan popular que enfrenta a los genios de la Reforma con los que vinieron después. La famosa historia del conflicto. La pregunta tiene tela, ¿eh? ¿Murió la Reforma con los reformadores? La idea que suele circular es que sí, que todo ese espíritu vibrante, esa frescura inicial, se perdió, que fue reemplazado por un sistema filosófico súper rígido, académico, sin vida, vamos, un ladrillo. De hecho, a esto se le suele llamar el debate de Calvino contra los calvinistas, y se presenta como una ruptura total, como una especie de decadencia. Pero la gran pregunta ¿es esa la imagen correcta? Porque lo que el análisis de Müller propone es darle la vuelta por completo a esta visión. Vale, pero antes de meternos en faena es importantísimo aclarar dos palabras que vamos a usar mucho: ortodoxia y escolasticismo. Y ojo, hay que entenderlas como lo que son, descriptores históricos, no como si fueran insultos. Cuando hablamos de ortodoxia, no nos referimos a un formalismo aburrido. No. Históricamente describe el periodo en el que la enseñanza correcta de la Reforma se tuvo que consolidar. Fue el momento de pasar de la protesta a la propuesta, de institucionalizar las ideas en confesiones de fe, para que las iglesias pudieran sobrevivir y tener una base sólida. Y esto es absolutamente clave. Escolasticismo no es lo que se pensaba, sino cómo se pensaba. No es una teología, es un método. Era el estilo académico de la época para analizar las cosas, para definirlas y defenderlas con una precisión lógica brutal. Pensemos en ello como una caja de herramientas intelectual, no como el mueble ya construido. Perfecto. Con estas herramientas ya claras, vamos a ver cómo se desarrolló la primera gran fase de este periodo, la ortodoxia temprana, la de la consolidación. Si la Reforma fue una revolución, esta fue sin duda la fase de sentarse a escribir la nueva Constitución. Esta línea de tiempo lo resume genial. Vemos la evolución en 3 actos. El primero, la ortodoxia temprana, que va más o menos de 1565 a 1640. Esta fue la época de poner los cimientos doctrinales, de levantar los muros de la casa protestante. Aquí, los protagonistas son la segunda generación. Teólogos como Teodoro de Beza o Zacarías Ursino, que cogieron esas ideas tan explosivas de la Reforma y las ordenaron, las sistematizaron para crear algo coherente. De este trabajo salieron hitos como el famoso Sínodo de Dort, que fijó la postura reformada frente al arminianismo, y se desarrollaron conceptos tan potentes como la teología del pacto. Bien, una vez consolidados los cimientos, el pensamiento reformado entra en su fase de máximo esplendor. La más sistemática, la más detallada, su apogeo intelectual. Si antes construimos los muros, ahora tocaba amueblar y decorar la casa con un nivel de detalle increíble. La alta ortodoxia fue de verdad la edad de oro. Teólogos de toda Europa, como John Owen en Inglaterra o Francis Turretin en Suiza, construyeron verdaderas catedrales de pensamiento, sistemas teológicos inmensos. Y claro, fue una época de debates intensísimos, no solo contra corrientes de fuera, como los socianinos, que por ejemplo negaban la divinidad de Cristo, sino también de discusiones internas muy sofisticadas. Pero claro, ningún sistema de pensamiento es eterno e inmutable. El paisaje intelectual empezó a cambiar y al marco ortodoxo le surgieron nuevos y enormes desafíos. De repente, en los cimientos de esa gran catedral empezaron a aparecer grietas. Hacia finales del siglo XVII, el ascenso del racionalismo y de los nuevos métodos de crítica histórica empiezan a presionar muchísimo los modelos filosóficos y de interpretación bíblica de la alta ortodoxia. Las certezas de antes empezaron a tambalearse. Y esto nos lleva a la última etapa. Un periodo de transición. La ortodoxia tardía es mucho menos uniforme. Hay una búsqueda de nuevos fundamentos. Se desafía la interpretación tradicional de la Biblia. Y a la vez surgen movimientos internos, como el pietismo, que provocaron nuevas divisiones. El mundo se estaba preparando para lo que vendría después, la Ilustración. Y con todo esto, volvemos a la pregunta del principio. ¿Cuál es el veredicto final sobre este periodo tan largo y complejo? ¿Fue una traición o en realidad un desarrollo necesario? Pues aquí el punto de Müller es rotundo. La era de la ortodoxia no fue una traición, sino la culminación necesaria de la Reforma.
Es que sin esta codificación, la Reforma se habría quedado, por así decirlo, a medias. Fue el andamio doctrinal que permitió que el protestantismo no solo sobreviviera, sino que creciera. Si lo pensamos, sin el trabajo súper meticuloso de estos teólogos, las ideas geniales de Lutero y Calvino podrían haber sido solo un fogonazo revolucionario. Fueron estos sistemas los que crearon una teología que se podía defender, que se podía enseñar en instituciones, asegurando así que el pensamiento protestante se convirtiera en una tradición global y duradera. Y su impacto de verdad llega hasta hoy. Sentó las bases para teólogos posteriores como Charles Hodge, pero es que incluso un gigante del siglo XX como Karl Barth, que le dio la vuelta a muchísimas cosas, construyó su teología dialogando y peleándose constantemente con las preguntas que plantearon los ortodoxos. Su eco resuena todavía en la teología actual. Así que nos quedamos con esta reflexión final. Si la ortodoxia no fue una traición, sino una continuación, ¿cómo cambia eso nuestra manera de ver la historia del protestantismo? Quizás nos invita a verla no como una historia de un clímax y una posterior decadencia, sino como una de desarrollo continuo y crucial. Un desarrollo que dio forma a conversaciones teológicas que en el fondo siguen muy vivas hoy en día.